Sean bienvenidos todos ustedes a Enigma Paranormal 17, ese espacio donde las sombras nos susurran secretos y la historia guarda misterios que nos erizan la piel. Y esta noche nos sumergimos en una de esas preguntas que por décadas han inquietado a la humanidad. Fueron las guerras mundiales tal y como nos las han contado. Exacto, una pregunta que nos lleva a lo profundo de las teorías de David Icke y su libro, Y la verdad os hará libres. Un libro que, como bien saben nuestros oyentes, plantea una visión alternativa sobre estos conflictos que marcaron el siglo XX. Y lo que vamos a hacer en este deep dive es precisamente eso, bucear en esas ideas, analizarlas con ojo crítico y por supuesto invitarlos a ustedes a que saquen sus propias conclusiones. Porque aquí no se trata de imponer una verdad absoluta, sino de abrir un espacio para la reflexión y el análisis. Totalmente la idea es que juntos exploremos estas controvertidas teorías y veamos qué podemos aprender de ellas. Comencemos entonces con un punto que a mí particularmente me parece fascinante, y es la financiación de ambos bandos en las guerras. Claro, y que menciona a banqueros y empresarios, incluso nombra a los Rothschilds como financistas de ambos lados del conflicto. ¿Cómo entender esto? ¿Qué los motivaba a invertir en una guerra tan devastadora? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el poder económico y el poder político, y que argumenta que la guerra, por más terrible que parezca, puede ser un negocio muy lucrativo. Claro, la industria armamentista, la reconstrucción de los países devastados, todo eso genera una cantidad enorme de dinero. Exactamente. Y si tienes intereses en ambos lados del conflicto, pues las ganancias se multiplican. Y que va un paso más allá y sugiere que esta financiación a ambos bandos podría formar parte de un plan para desestabilizar el mundo. ¿Y con qué fin se buscaría desestabilizar el mundo? Y que plantea que una élite, un grupo reducido de personas con gran poder, se beneficia del caos y la inestabilidad. Es decir, que las guerras serían provocadas para luego poder imponer un mayor control. Exacto, un control que se ejerce a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, la manipulación de la opinión pública. Justamente a eso quería llegar. Y que habla mucho de la propaganda como herramienta para crear enemigos, para construir narrativas de buenos contra malos. Podríamos profundizar un poco en este aspecto. Por supuesto, hay que mencionar, por ejemplo, la propaganda antijudía en la Alemania nazi como un caso paradigmático de cómo se puede usar el odio y el miedo para manipular a las masas. Lo que él encuentra particularmente llamativo y hasta irónico es que uno de los principales impulsores de esta propaganda, Alfred Rosenberg, era, según Icke, de ascendencia judía. Es una afirmación bastante polémica, sin duda. ¿Cómo explica Icke esta aparente contradicción? Él lo ve como una muestra más de la complejidad del juego de poder. Plantea la posibilidad de que Rosenberg estuviera actuando bajo las órdenes de esta élite que mencionábamos antes, una élite que buscaba precisamente generar ese odio para sus propios fines. O sea que el odio en sí mismo se convierte en un instrumento para alcanzar objetivos más grandes. Exactamente. Y aquí es donde Icke introduce el concepto de la élite, como un grupo que orquesta los eventos mundiales para su propio beneficio, moviendo los hilos del poder desde las sombras. ¿Y quiénes serían estos Illuminati modernos? De nombre Icke. Sí menciona organizaciones como la Sociedad de la Mesa Redonda, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, figuras como Lord Milner. Organizaciones y personajes poderosos que, según Icke, estarían detrás de la mayoría de los conflictos y las crisis mundiales. Esa es su teoría. Él argumenta que estas élites buscan crear un nuevo orden mundial, un sistema de gobierno global controlado por ellos. Un gobierno mundial, un tema que aparece con frecuencia en las teorías de la conspiración. Y dentro de este entramado, ¿cómo encaja la figura de Neville Chamberlain, el primer ministro británico que firmó el Tratado de Apaciguamiento con Hitler? Y que presenta a Chamberlain como una pieza clave en el juego de la élite. Su política de apaciguamiento hacia Hitler, que en su momento fue vista como un grave error, es interpretada por Icke como una estrategia deliberada para permitir el rearme alemán. Es decir, que en lugar de intentar detener a Hitler, le dieron tiempo para fortalecerse. Esa es la idea. Y que señala un hecho curioso, la élite cambió radicalmente su postura frente a Hitler cuando éste invadió Checoslovaquia. De repente, los que antes lo apoyaban se convirtieron en sus mayores críticos. ¿Y a qué se debió ese cambio tan repentino? Y que lo atribuye a que Hitler ya había cumplido su papel en el plan de la élite. Ya estaba lo suficientemente fuerte como para desencadenar la guerra que ellos necesitaban. Una guerra que, según Icke, no era para defender la libertad o la democracia, sino para avanzar en la agenda de la élite. Exactamente. Y en este punto, Icke nos presenta a otro personaje central, Winston Churchill. Churchill, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice Icke sobre él? Pues lo presenta como una pieza más en el juego de la élite. Destaca sus vínculos con los Rothschild. Otra vez, los Rothschild parecen estar en todas partes. Y argumenta que Churchill jugó un papel crucial en la intensificación de la guerra, silenciando a la oposición y utilizando la propaganda para mantener el apoyo popular. ¿Y qué ejemplos da Icke de esa supuesta manipulación y silenciamiento?
Menciona, por ejemplo, el caso del diputado Archibald Mauler Ramsey, que fue encarcelado por cuestionar la narrativa oficial sobre la guerra. O sea que cualquiera que se saliera del guión era silenciado. Esa es la idea que Ike quiere transmitir. Y con esto nos centramos en uno de los episodios más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor. Un ataque que, según la historia oficial, fue una sorpresa total para los Estados Unidos. Pero Ike pone en duda esa versión, presenta evidencia que sugiere que el presidente Roosevelt tenía conocimiento previo del ataque y que incluso pudo haberlo permitido para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Eso sí que es una acusación fuerte. Si fuera cierto, significaría que Roosevelt sacrificó a miles de soldados estadounidenses para cumplir con una agenda oculta. Esa es la conclusión a la que llega Ike después de analizar la evidencia. Y para reforzar su teoría menciona que el embajador estadounidense en Tokio, Joseph Grew, había advertido a Roosevelt sobre la posibilidad de un ataque japonés. O sea que Roosevelt no solo tenía sospechas, sino que recibió advertencias directas. Exactamente. Y a pesar de eso, no tomó las medidas necesarias para proteger a su país. Al menos eso es lo que Ike plantea. Y si seguimos esta línea de pensamiento y llegamos a la bomba atómica, ¿qué dice Ike sobre el desarrollo y el uso de esta arma tan devastadora? Ike argumenta que la bomba atómica no fue realmente necesaria para terminar la guerra. Según él, Japón ya estaba dispuesto a rendirse antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Y cuál sería entonces el verdadero propósito de la bomba atómica según Ike? Cree que se usó principalmente para infundir miedo y promover la idea de un gobierno mundial. La destrucción masiva causada por la bomba serviría como una advertencia a todos los países, o se unen bajo un solo gobierno, o se arriesgan a la aniquilación nuclear. Es una teoría que da escalofríos usar un arma tan terrible para chantajear al mundo. Y hablando de chantaje, Ike también menciona la Guerra Fría. ¿Cómo encaja este conflicto en su teoría de la conspiración? Ike la presenta como una extensión del plan de la élite para mantener al mundo en un estado de tensión y control. La división del mundo en dos bloques y el miedo constante a un conflicto nuclear servirían para justificar el aumento del gasto militar y para controlar a la población a través del miedo. O sea que la Guerra Fría no era más que un teatro, una farsa montada por la élite. Es una idea bastante radical. ¿Y qué dice Ike sobre el papel del general Eisenhower en todo esto? Ike afirma que Eisenhower, a pesar de ser el comandante supremo aliado, estaba siguiendo las instrucciones de la élite. Menciona que Eisenhower deliberadamente permitió que los rusos tomaran Berlín, siguiendo las directrices de un asesor del Instituto Real de Asuntos Internacionales. ¿Y cuál sería la razón para esa decisión? ¿Por qué dejar que los rusos tomaran Berlín? Según Ike, era parte del plan para crear la Guerra Fría, dividir a Alemania y Europa en dos bloques antagónicos. Era esencial para mantener la tensión y el control, para mantener vivo ese miedo que mencionábamos antes. Es mucha información para procesar. La verdad es que las teorías de Ike son bastante complejas y dan mucho que pensar, por decirlo menos. Sí, sin duda. Y lo que hemos hecho hasta ahora es solo rasgar la superficie. Todavía nos queda mucho por explorar en las próximas partes. Totalmente. Y a nuestros oyentes les decimos que se preparen porque en la siguiente parte vamos a adentrarnos en un tema aún más complejo, la manipulación de la mente humana según David Icke. Los esperamos con ansias para continuar este viaje por los laberintos del poder y la conspiración. Retomando nuestro análisis de ¿y la verdad os hará libres?, creo que es crucial que hablemos de uno de los pilares de la teoría de David Icke, la manipulación de la mente humana. Es un punto fundamental, ¿no? Si realmente existe esta élite que controla el mundo desde las sombras, ¿cómo logra mantener a la población bajo su dominio? ¿Cómo se explica que no nos rebelemos? Esa es la pregunta del millón. Icke argumenta que la clave está en el control de la información y en la programación mental. Programación mental suena un poco a ciencia ficción. ¿A qué se refiere exactamente? Y que plantea que los medios de comunicación, la educación, la religión, todas esas instituciones que nos forman como individuos son utilizadas por la élite para moldar nuestra percepción de la realidad. Es decir, que desde pequeños nos programan para aceptar el sistema sin cuestionarlo. Exactamente. Una de las técnicas de programación más efectivas, según Icke, es el miedo. Nos mantienen en un estado de miedo constante, miedo al terrorismo, miedo a la guerra, miedo a la pobreza. Y ese miedo nos paraliza, nos impide pensar críticamente, nos hace más vulnerables a la manipulación. Sin duda, el miedo nos convierte en seres sumisos, obedientes, fáciles de controlar, nos lleva a aceptar medidas que en otras circunstancias rechazaríamos, como la reducción de libertades o el aumento del gasto militar. Y en este contexto, ¿cuál sería el papel de las guerras mundiales? ¿Cómo encajan en esta teoría de la manipulación mental? Y que las ve como eventos traumáticos que sirven para reforzar esa programación mental que mencionábamos antes. La guerra genera un miedo profundo en la población. Un miedo que puede ser utilizado para justificar cualquier cosa. Claro, después de una experiencia tan terrible como una guerra, la gente está dispuesta a aceptar cualquier
cualquier medida que prometa seguridad y estabilidad, incluso si eso implica renunciar a algunas libertades. Exacto. Y después de la guerra viene la reconstrucción, que también está controlada por la élite, al menos según Ike. ¿Y qué ejemplos da para sustentar esa afirmación? Menciona la creación de las Naciones Unidas, la Unión Europea, instituciones que, según él, están controladas por la élite y que sirven para socavar la soberanía de las naciones. O sea que la idea es ir creando estructuras de poder supranacionales que poco a poco vayan reemplazando a los estados-nación un paso más hacia ese gobierno mundial que la élite busca instaurar. Esa es la teoría de Ike. Y para lograr este objetivo, la élite utiliza una estrategia que él llama problema-reacción-solución. ¿En qué consiste esa estrategia? La verdad es que el nombre no me dice mucho. Es bastante sencillo en realidad. Consiste en crear un problema, generar una reacción de miedo y desesperación en la población y luego ofrecer una solución que en realidad beneficia a la élite y avanza su agenda. Un ejemplo clásico sería el terrorismo. Se crea un atentado, se genera miedo en la población y luego se aprueban leyes que restringen las libertades en nombre de la seguridad. Exactamente. Y que argumenta que esta estrategia se ha utilizado a lo largo de la historia para manipular a las masas y para justificar guerras, golpes de Estado, crisis económica. Es una visión bastante cínica del mundo, pero no podemos negar que hay ejemplos que parecen confirmar la teoría de Ike, al menos en parte. Sí, sin duda. Por eso es importante analizar estas teorías con mente crítica, sin aceptarlas a ciegas, pero tampoco rechazarlas de plano. Totalmente. Lo importante es mantener la mente abierta, buscar información, contrastar fuentes, no dejarnos llevar por el miedo ni por la paranoia. Exactamente. Porque si hay algo que la élite no quiere, es que la gente piense por sí misma, que cuestione el sistema, que busque la verdad. Volviendo al libro, Ike menciona algunos personajes que según él forman parte de la élite o que han colaborado con ella. Podríamos hablar un poco de ellos. ¿Quiénes serían estos supuestos amos del mundo? Claro, y que señala a familias como los Rothschild, los Rockefellers, los morgamanqueros y empresarios, que según él han financiado guerras y revoluciones para su propio beneficio. También menciona organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg. Grupos que se reúnen en secreto para tomar decisiones que afectan al mundo entero suena un poco a película de James Bond. Sí, la verdad es que estas teorías tienen un componente misterio y conspiración que resulta bastante atractivo y que argumenta que esas organizaciones son el verdadero poder detrás de los gobiernos, que son ellos los que dictan las políticas y las agendas. Y dentro de este entramado de poder, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? ¿Son cómplices o víctimas de la élite? Y que los ve como la herramienta principal de propaganda de la élite. Argumenta que los medios de comunicación están controlados por un pequeño grupo de corporaciones que a su vez están influenciadas por la élite. Y esa influencia se traduce en la manipulación de la información, en la censura de ciertas noticias, en la creación de narrativas que benefician a la élite. Exactamente, y que señala que los medios de comunicación nos bombardean constantemente con mensajes subliminales que moldean nuestra percepción del mundo y que nos llevan a aceptar el sistema sin cuestionarlo. Nos convierten en consumidores pasivos de información en vez de ciudadanos críticos y activos. Esa es la idea. Y en ese punto es importante recordar que Ike no es el único que ha hablado de la influencia de la élite en los medios de comunicación. Hay muchos otros autores e investigadores que han llegado a conclusiones similares. Sí, es un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Y, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que exista manipulación y propaganda en los medios de comunicación. Sin duda, no se trata de creer todo lo que nos dicen, sino de contrastar la información, de buscar diferentes fuentes, de analizar críticamente lo que leemos y escuchamos. Y hablando de manipulación, Ike también menciona la educación como una herramienta para controlar a las masas. ¿Cómo se explica esto? ¿Acaso la educación no es un motor de progreso y libertad? En teoría sí, pero Ike argumenta que el sistema educativo actual está diseñado para crear trabajadores obedientes y consumidores compulsivos, no para formar ciudadanos críticos y pensantes. Es decir, que nos enseñan a memorizar, no a pensar, a seguir órdenes, no a cuestionarlas. Exactamente. Y así se perpetúa el sistema. Se crean generaciones tras generaciones de personas que aceptan el status quo sin cuestionarlo. Es una visión bastante desalentadora. Si realmente la élite tiene tanto poder, si nos manipulan desde todos los frentes, ¿qué esperanza nos queda? ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? No te desanimes. Ike cree que la clave está en despertar a la gente, en hacerles ver la verdad sobre cómo funciona el mundo. Una vez que la gente sea consciente de la manipulación, podrá empezar a liberarse de ella. ¿Y cómo podemos contribuir a ese despertar? ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Lo primero es informarnos, buscar información alternativa, contrastar fuentes. Luego podemos compartir esa información con otras personas, crear conciencia sobre la manipulación y el control.
También podemos empezar a cambiar nuestros propios hábitos de consumo, apoyar a empresas que no estén controladas por la élite, reducir nuestro impacto en el medio ambiente. O sea que se trata de empezar por uno mismo, de hacer pequeños cambios en nuestra vida que poco a poco vayan generando un impacto positivo. Exactamente. No se trata de esperar a que alguien nos salve, sino de empezar a actuar nosotros mismos. Y en ese proceso de cambio individual y colectivo, ¿qué papel juega la espiritualidad? Y que habla mucho de la importancia de reconectar con nuestro ser interior, de despertar nuestra conciencia. Para Ike, la espiritualidad es fundamental para romper las cadenas de la manipulación. Él cree que la élite nos mantiene desconectados de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro poder interior, porque sabe que si despertamos nuestra conciencia ya no podremos ser controlados. O sea que el verdadero campo de batalla no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente. Exactamente. La élite puede controlar los medios de comunicación, el sistema educativo, los gobiernos, pero no puede controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conciencia. Ahí es donde reside nuestro verdadero poder. Es un mensaje que nos llena de esperanza. Porque si el cambio empieza por uno mismo, entonces todos tenemos el poder de contribuir a la creación de un mundo mejor. Así es. Y ese es el mensaje final que quiere transmitir. No se trata de resignarse al control de la élite, sino de despertar nuestra conciencia, de reclamar nuestro poder y de construir un mundo más justo, más libre, más amoroso. Un mundo donde la verdad es como dice I, que nos hará libres. Exactamente. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive en las teorías de David Icke. Y aquí estamos de nuevo listos para la última parte de nuestro Deep Dive y la verdad, os hará libres. Exacto. Y como lo prometimos en la parte anterior, hoy vamos a analizar las críticas que ha recibido David Icke a un autor que, hay que reconocerlo, genera opiniones muy divididas. Sí, sin duda. Sus teorías son bastante polémicas y no han estado exentas de controversia. Se le ha acusado, por ejemplo, de antisemitismo. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Claro, una de las críticas más fuertes que ha recibido Icke tiene que ver con su interpretación de los protocolos de los sabios de Zen, un documento que él considera como una prueba del plan de la élite para dominar el mundo. Un documento que, para nuestros oyentes que no lo sepan, se ha demostrado que es una falsificación, un panfleto antisemita creado a principios del siglo XX. Exacto, un texto que no tiene ninguna base histórica y que ha sido utilizado para justificar la persecución y el odio hacia los judíos. Y a pesar de que su falsedad ha sido ampliamente demostrada, Icke sigue citándolo en sus libros. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Icke argumenta que si bien el documento en sí puede ser una falsificación, las ideas que contiene reflejan la mentalidad y los planes de la élite que él describe. Es decir, que para él, la veracidad del documento no es tan importante como las ideas que transmite. Exacto, lo que le interesa es el mensaje, no el mensajero. Sin embargo, esta postura le ha valido numerosas críticas, ya que muchos consideran que al citar este documento está de alguna manera legitimando el antisemitismo. Claro, es un tema muy delicado y es importante tener en cuenta este contexto cuando se analizan las teorías de Icke. Totalmente hay que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar sus ideas, teniendo siempre presente el peligro de que puedan ser utilizadas para promover el odio y la discriminación. En definitiva, la responsabilidad es de cada lector, de cada oyente, de formarse una opinión crítica, de contrastar la información y de no dejarse llevar por la pasión o el fanatismo. Estoy totalmente de acuerdo. Y más allá de estas controversias, creo que es importante destacar que el libro de Icke también nos invita a reflexionar sobre temas cruciales como la manipulación mediática, el poder de las corporaciones, la importancia de la conciencia individual. Sí, sin duda. Y hablando de alternativas, ¿qué propone Icke para crear un mundo mejor? Si, como él dice, el sistema actual está controlado por una élite que nos manipula, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Icke es optimista en este sentido. Cree que el cambio es posible, pero que depende de cada uno de nosotros. No se trata de esperar a que alguien nos salve, sino de empezar a actuar nosotros mismos. ¿Y qué acciones concretas podemos tomar? Bueno, él habla de la importancia de despertar nuestra conciencia, de informarnos, de buscar fuentes alternativas de información, de cuestionar lo que nos dicen los medios de comunicación y las autoridades. Es decir, de no ser consumidores pasivos de información, sino de convertirnos en ciudadanos críticos y activos. Exactamente. También habla de la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo, de apoyar a empresas éticas y sostenibles, de reducir nuestro impacto en el medio ambiente. En definitiva, de ser más conscientes del impacto que nuestras acciones tienen en el mundo. Así es. Y también habla de la importancia de conectar con nuestra espiritualidad, de buscar el sentido de la vida más allá del materialismo y el consumismo. Es decir, de encontrar un propósito que nos motive a construir un mundo mejor. Exactamente. Un mundo más justo, más libre, más solidario, más en armonía con la naturaleza.
Suena a un ideal muy bonito, pero también muy difícil de alcanzar. ¿Realmente cree Uke que podamos lograr un cambio tan profundo? Él confía en el poder de la conciencia colectiva, cree que si cada vez más personas despertamos, si nos unimos y trabajamos juntos, podemos crear una nueva realidad. Un mensaje esperanzador, sin duda. Y con esto llegamos al final de nuestro deep dive en las teorías de David Icke. Esperamos que este viaje por sus ideas les haya resultado tan interesante como a nosotros. Sin duda un viaje que nos invita a cuestionar e investigar, a no dar nada por sentado. Y sobre todo a recordar que la verdad, aunque a veces sea incómoda, es el camino hacia la libertad. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro en Enigma Paranormal 17, donde seguiremos explorando los misterios que nos rodean. Que tengan una excelente noche llena de reflexiones y descubrimientos.